La recomendación es que usted vaya, busque allí en su centro de salud para poder vacunarse y tener este refuerzo o esta protección que se puede llegar a tener. Justamente sobre este tema y la importancia del proceso de vacunación, saludo con mucho gusto esta mañana a la doctora Sonia López. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud. Sonia, te saludo con gusto esta mañana fría y que justamente por estas bajas temperaturas que hemos visto, pues nos tenemos que proteger mucho más. Dime, ¿cuál es la importancia de vacunarnos, 1, contra influenza, 2, contra COVID-19? Hola Mitzi, buenos días, saludos para ti y todo el auditorio. A ver, vacunarse siempre va a ser importante por la acción que hace y la protección que nos confiere, ¿no? Ahora, eh, la vacuna Abdala eh, ya pasó fase 3, ya hay un gran estudio que publicaron con más de 1.300.000 personas, ¿no? Donde se hizo una vacuna que es segura y confiere una protección del 92% aproximadamente. ¿Qué pasa con Abdala? Abdala es una vacuna que requiere 3 dosis, ¿no? Entonces, por eso es importante irse a vacunar. Lo mismo contra la influenza, ¿no? Ayer estaba revisando en la noche, van 6.400 casos de influenza, la predominante es la H3N2 y van 97 defunciones, desgraciadamente. La mayoría de las defunciones ocurren en personas no vacunadas. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas lo que hacen es que evito que si me enfermo, me enferme muy grave o incluso evitan la muerte y eso sí está demostrado en las vacunas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de vacunarse contra el COVID las personas que no están vacunadas, porque es algo como lo que estamos viendo en China, lugares donde no hubo tanta vacunación porque la gente estaba muy guardada, la gente estaba encerrada y ahora no hay inmunidad y ahora pues tienen que empezar a vacunar a todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente que no ha completado sus esquemas o que no tiene ningún esquema de vacunación de COVID acuda a las unidades de salud a vacunarse, ¿no? Ayer también estuve, hay en la página del gobierno del gobierno federal sobre coronavirus, hay los lugares donde están los centros de salud para acudir a vacunarse contra COVID y contra la influenza lo mismo, ¿no? En todos, la mayoría de los centros de salud hay lugares para vacunarse. Incluso, por ejemplo, aquí hablando en Ciudad de México, a veces hasta en estaciones del metro te encuentras gente vacunando. Entonces, es muy importante vacunarse contra el COVID, es muy importante vacunarse contra la influenza. Les digo, el COVID va para arriba, ¿no? Otra vez nuevamente por la época de frío, por la convivencia, porque sinceramente nos hemos confiado, hemos dejado de utilizar el cubrebocas y entonces, bueno, eso quieran que no, hace que uno esté más cerca de los virus, o sea, tanto de influenza como de COVID, pero además hay más virus, ¿no? Pero lo principal es protegerse contra lo más grave, que sería la influenza, ¿no? O sea, el COVID. Y la protección que da influenza es contra formas graves y pues lo mismo, ¿no? Para que no te mueras y para que no termines en el hospital. Sí, es decir, y para que le quede claro a nuestro auditorio y que esto lo hemos platicado a lo largo de los meses, a ver, la vacunación no va a evitar que te enfermes, sobre todo si no se tienen todas las medidas de seguridad y de protección. Lo que va a evitar es que te enfermes de manera grave y va a evitar muy probablemente que llegues a fallecer. Claro, hay otros factores, ¿no, doctora? Que es, las comorbilidades, ¿no? Que sean pacientes inmunodepresivos, en fin, una serie de situaciones, cómo está tu salud de manera integral, en fin. Pero déjame regresar un poco a lo que mencionabas de Abdala y que esto me da, por lo menos a mí y seguramente al auditorio que nos está viendo, mucho más certeza, mucho más seguridad de ir y aplicarnos en dado caso de que así lo requiramos, esta vacunación o con esta vacuna, esta farmacéutica cubana. Yo escuchaba a otros especialistas que mencionaban, está diseñada para ciertos tipos del virus y no para los que ahorita están predominantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctora? A ver, la vacuna de Abdala se terminó de hacer antes de que saliera Omicron, que si mal no recuerdo fue como en 2021 a principios, ¿no? Entonces, la cosa que tiene Abdala es que se hizo y se terminó de hacer antes de que saliera Omicron, que es la cepa predominante. No quiere decir que no va a proteger, pero no va a proteger igual que las vacunas que ya incluyeron como el Omicron, ¿no? Porque todas se terminaron de hacer antes de Omicron, eso es así, ¿no? La cosa es que muchas de las vacunas se volvieron a reformular para poder meter la variante. Ahora, ¿qué pasa?
te protege contra otras variantes y contra, digamos que el COVID genérico, pero el problema es que la mayoría de lo que está circulando en estos momentos es Omicron, entonces no es tan eficaz contra Omicron, pero la vacuna Abdala es eficaz en prevenir mortalidad y en prevenir hospitalizaciones graves, y eso sí está demostrado con los estudios que se hicieron en Cuba, ellos mismos los hicieron, ¿no? Necesitan cumplir ciertos requisitos antes de poder enviar todo su dossier, que es como todo el paquete de papeles que tienen que enviar a la OMS para que la OMS la apruebe, ¿no? Incluso están empezando a hacer un ensayo clínico con menores de edad, con otra vacuna que se llama Soberana, de ahí mismo igual. Entonces, es eficiente, digo, eficiente es en el laboratorio, tiene efectividad del 92%, y lo que bien señalan otros colegas es que justamente no confiere la misma protección contra Omicron como las vacunas que se reformularon. Ok, hay que tomar en cuenta esto, pero no sé si pudiéramos decirlo así, doctora, pero la vacuna que sea, de todas formas, nos va a terminar protegiendo. Sí, la vacuna que sea nos va a conferir cierta protección y la vacuna Abdala, o sea, lo que sí debo decir es que es segura, o sea, la gente no tiene que tener miedo porque es que es cubana, ¿no? Es una vacuna segura, se hizo un estudio, les digo, en 1,000,000 de personas, más de 1,000,000 de personas, con los efectos adversos o los efectos secundarios que vimos en el resto de vacunas. Dolor en el brazo, dolor de cabeza, ¿no? O cuerpo cortado, por ejemplo, ¿no? Pero es una vacuna segura, sobre todo para la gente que no tiene ninguna vacuna, como una primoinfección. Digo, como una primo vacunación es importante, ¿no? Pero les digo, es segura, no deben de tener miedo. Ahora sí, no da la misma protección que otras contra Omicron, pero no en general contra COVID, ¿no? Claro. Oye, ya nada más para terminar, doctora, esta conversación que estamos teniendo contigo y que te agradecemos, bueno, pues que nos des un poco de luz al respecto del tema. Influenza. Hemos escuchado a las autoridades que han señalado que solamente es para la población que está en mayor riesgo, es decir, los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? Se supone que todos deberíamos de estar vacunados. ¿Tú qué opinas al respecto y cuál es la recomendación? Todas las personas deberíamos vacunarnos frente a COVID. Revisando el reporte diario de influenza, ¿no? El informe semanal de enfermedad respiratoria viral, te puedo decir que los grupos más afectados son los de 25 a 29, los menores de 1 año, de 20 a 24 y los mayores de 65. Entonces, nada más hay 2 grupos de riesgo ahí, ¿no? Los de 65 y los menores de 1 año. Pero sí, si se fijan, pues el otro grupo son los jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es importante vacunarse. Y digo, si en las unidades de salud vacunan nada más a las unidades de riesgo, bueno, pues habrá que buscar la vacuna por otro lado. Pero en general yo creo que a veces uno va y sí te vacunan, ¿no? Aunque no seas del grupo de riesgo. Solamente si se ponen muy exigentes no te vacunan, ¿no? Pero es importante que la gente se vacune contra influenza. Como les digo, van 97 defunciones y la mayoría de las defunciones ocurren en personas que no están vacunadas y además que tienen, como bien señalabas, Mitzi, comorbilidades, ¿no? Que hacen que uno enferme más gravemente. Sí, exacto. Bueno, pues ahí eso es lo importante. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud. Feliz Navidad atrasada y feliz año. Muchas gracias, Mitzi. Saludos para ti y todo el auditorio. Felices fiestas para que se englobe todo, ¿no? Felices fiestas.